Vamos a entregar en las manos de Dios, que el Señor nos guíe y que podamos aprender bastante. Señor, en esta noche agradecemos tu presencia en medio de nosotros, agradecemos tus bondades, agradecemos tu cuidado para nosotros y para toda nuestra familia. Queremos entregar este tiempo en tus manos. Oramos, Dios, que tú seas hablando a nuestro corazón, al corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectándose y próximamente se conectarán también. Y oramos, Dios, que tú traigas una palabra muy reveladora para cada uno de nosotros. Y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un repasito, porque me doy cuenta que casi que muy poquitos estuvimos hace 8 días conectados y escuchamos como la charla. Estábamos hablando sobre la obediencia, lo que era la autoridad, y hablábamos de que hay un círculo, que es un círculo de bendición que Dios nos ha dado, y ese círculo es para bendición, ¿cierto? Un círculo como de bendición y protección. Y ese círculo tiene un límite, y el límite es la obediencia y la honra. Y que cuando nosotros corregimos o instruimos, la idea es porque queremos que nuestros hijos estén en ese cerco de bendición, ¿cierto? En ese círculo de bendición. Entonces, por eso es que nosotros damos la instrucción y esperamos que ellos obedezcan, ¿no? Por eso es que nosotros traemos corrección. Entonces, como teniendo en cuenta eso, yo quisiera escuchar cómo nos ha ido esta semana en ese proceso de que nuestros hijos puedan aprender y practicar la obediencia. Va a tocar Eli que pregunte por nombre, porque no nadie va a hablar. Yo sé que Carol estuvo hace 8 días, así que Carol tiene más cancha en esto. Por lo menos tiene la teoría. ¿Cómo nos fue con la práctica? Nadie quiere hablar, están asustados. Eli, perdón, yo no alcancé a escuchar bien la pregunta. La pregunta es, ¿cómo nos ha ido a nosotros poniendo en práctica eso de que nuestros hijos estén en ese cerco de obediencia y de honra a los padres? ¿Cómo nos ha ido en ese proceso? ¿Ha sido difícil, muy complicado o no? Hemos visto que sí funciona. Bueno, yo puedo ¿Cómo nos ha ido? yo puedo compartir cómo fue esta semana para mí en esa área. Uh-huh. Y algo que vi, que pues traté de ser intencional con eso, fue ser constante. En algunos momentos donde mi hija mayor no estaba respondiendo enseguida a un llamado o algo que yo le estaba pidiendo hacer, o pues que ya habíamos hablado de no alzarle la voz a la mamá y todo, yo fui constante y en momentos incluso fue como desobediente fuera de casa con otras personas y aún ahí fui constante de apartarme con ella y hablar y marcar como los límites y todo. Eso yo pienso que me ayudó mucho y vi que funcionó el ser constante. Como no dejar pasarla, aunque estaba por fuera de casa. Qué bien, sí. Sí. ¿Cómo les ha ido a los otros padres? ¿Qué han tratado de aplicar o qué han hecho en esta semanita? Que puedan decir, ahí estoy esforzándome y perseverando. O no, la verdad ha sido muy difícil, estoy que no sé qué hacer. ¿Cómo nos ha ido? Buenas noches. Eli, ¿me escucha? Sí, Vanessa, hola, bienvenida, te escuchamos. Pude estar hace 8 días, pero pues en lo que yo he tratado de aplicar es en cuanto a lo que usted me decía
por ejemplo, si los niños discutían y eso, que uno llevarlos al principio, ¿sí? Como que leerles un versículo, exhortarlos en cuanto, en base a la palabra, y darles el principio de obediencia, o no sé cómo podría llamarlo. Por ejemplo, si se peleaban, leerles un versículo bíblico de eso, sí, acerca de eso, que si se pegan o si discuten o si se dicen palabras ofensivas, entonces leerles un versículo de la Biblia y mostrarles que pues no es lo correcto que están haciendo, para tratar de llegarles al corazón y no, como decíamos, que a la conducta, sino corregir al corazón. Pues eso es lo que yo he tratado de aplicar, ¿no? De las clases. Muy bien, muy bien. Ajá. Yo creo que esa es la parte que más esfuerzo requiere para nosotros como papás, ¿cierto? Cuando venimos acostumbrados a corregir la conducta, empezar a entender el principio que está detrás de por qué nosotros pedimos que no se haga o si se haga. Pero es frustrante porque lo senté, leí, sí, traté y no, o sea, otro día igual, o sea, lo mismo. Entonces como que me sentí mal, sí, porque yo dije, no veo como que, pero entonces es la perseverancia, sí, es lo que estoy escuchando ahorita, seguir intentándolo porque es difícil, o sea, es difícil. Ellos no, como que no. Entonces estoy mirando que tengo que estar ahí como en la perseverancia y no desistir, ¿no? En esa enseñanza, en esa corrección. Así es, así es. A veces uno recibe esos principios o esta verdad y dice uno, lo voy a hacer, y espera uno que eso funciona por arte de magia, como que antes se portaban así, ahora ya no, y espera uno como que suceda algo mágico, y no, eso no va a pasar porque estamos tratando con personas pecadoras como nosotros. Entonces es algo que es de perseverancia, es algo de, como les digo yo, la crianza es un acto de fe. La crianza es invertir en ellos y esperar que en algún momento esto va a dar fruto. Entonces, lo más importante de todo eso es que nosotros podamos tener en cuenta que estamos educando hijos para el Señor y para que ellos puedan dar fruto de esto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener como esa esperanza y descansar en esta promesa de que el Señor va a dar frutos, el Señor, ellos van a dar frutos para el Señor. Entonces, que podamos descansar como en esa verdad. Kate está alzando la mano. Kate, ¿querías decir algo? O alzó la mano ahí por accidente. Kate Áñez. ¿Sí me escucha? No. Ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Sí. Ah, bueno, ya. Bueno, varias cositas. Uno es perseverancia, pero en los momentos donde está el público, ¿cierto? Que está la familia, ¿cierto? Que ellos tratan de abusar de que, ay, no, yo sí puedo hacer esto, sabiendo que mi mamá me dijo que no. Esa constancia que tú dices y que obviamente la pareja de uno lo apoya, porque ellos van a tratar de sacar provecho de que están la familia, los primitos, están en una parte donde hay mucha gente, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues yo, cuando chicos, he utilizado varias cosas. Uno, pues en estos días sí está yo que utilicé hasta el sarcasmo y hasta me funcionó, ¿cierto? Pero yo creo que lo que decía esa mamá es de paciencia. También la mesada, también he hecho esa parte de la mesada con mi marido, los ejemplos, pero yo creo que es que ahí es donde uno tiene que empezar a ensayar prueba y error, a ver cuál de todas funciona, porque fácil no es. Listo, gracias. Ajá, sí, no es fácil, no es fácil. A veces uno cree que sí, que va a funcionar de la noche a la mañana, pero no. Kate, gracias. Gracias a todas las mamás que están participando porque
Porque si nos damos cuenta, mire que todas damos como el común denominador. No hago esto y no, tengo que seguir, tengo que insistir, tengo que... Entonces es tener en cuenta eso, de que encaminar o criar hijos son niños que nacen con un corazón dispuesto a ser enseñados, pero que eso depende mucho de nosotros. Y yo creo que esto que vamos a hablar hoy va a ser muy clave para que lo tengamos en cuenta. Y quisiera que leyéramos Colosenses 3:20. ¿Alguien lo quisiera leer? Porque eso nos va a ayudar mucho. Hoy básicamente vamos a hablar de algunos principios para la obediencia y cómo implica esto en nuestra responsabilidad como padres. Cómo nosotros como padres estamos generando obediencia o desobediencia. Entonces, Colosenses 3:20. ¿Alguien lo quisiera leer? Yo. Gracias, Ana María. Buenas noches, Dios les bendiga. En la versión de 1960 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Muy Dice bien, parecido. y me podría leer, por favor, el versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y en la versión de 1960 dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy bien, mejor dicho, esto me encantó que nos hayas leído dos versiones de una vez para que tengamos clara la perspectiva. Mejor dicho, ya, quedó como la monitora del grupo. La monitora de la lectora. Bueno, hay dos cosas que yo quiero que si ustedes tienen ahí o están tomando nota, lo subrayen, lo escriban en negrilla. Y está en el primer versículo, que es el versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en... ¿Y qué dice ahí? Ana, que fue la que nos lo leyó. Todo, en todo. En todo. Entonces, eso vamos a anotarlo y lo vamos a tener claro ahí, bien subrayado. Obedecer en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Entonces, eso es clave. Cuando nosotros esperamos que nuestros hijos obedezcan, queremos que ellos obedezcan en todo. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque queremos agradar al Señor. Eso hace parte, ¿cierto? Esa es la razón fundamental. Ahora, eso es lo que se espera de los hijos. Pero tan chévere que también tenemos nosotros una demanda. No es solo para los niños, sino que también es para nosotros. ¿Y qué dice el 21? Que nosotros no los provoquemos. Exactamente. Ajá. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Yo no sé si ustedes han visto todas esas bromas y chistes y cosas que hacen de la mamá cantaletosa. Bueno, pues resulta que esa es una demanda para nosotros también como padres. Y es no exasperar a los hijos, no llevarlos a que ellos se agoten la paciencia y entonces se desanimen y no quieran obedecer. O se frustren y digan, no lo quiero. Entonces, yo quiero que tengamos algo en cuenta aquí y esto es bueno también para que lo subrayemos. Entonces, ya hemos subrayado dos cosas. El Señor espera que nuestros hijos obedezcan en todo. Y lo segundo es la demanda hacia nosotros como padres y es no exasperarlos, ¿cierto? Ahora viene otra cosa para que subrayemos. Y yo quiero hacer esto muy conversacional para que podamos como interiorizar y mirar los casos, porque a veces uno trae casos, pero qué chévere que podamos hablar de los casos que estamos viviendo nosotros en casa. Entonces, uno, la autoridad bíblica no es algo frío, ni insensible, ni arbitrario. Porque cuando hablamos de que obedezcan en todo, la primera tendencia es un autoritarismo, ¿cierto? Pero no. La obediencia que Dios espera no es algo, o la autoridad bíblica más bien que el Señor espera de nosotros, no es algo ni frío, ni insensible, ni arbitrario.
Eso es una cosa. Entonces, yo quiero que al leer estas 3 cosas que señalé yo aquí, yo quiero que usted vaya pensando en cómo es su autoridad. Su autoridad es arbitraria, su autoridad es insensible, su autoridad es fría. Ahora, otra cosa, los padres no deben ejercer su autoridad sin pensarlo. De eso vamos a profundizar más adelante, pero señalemos esto. Lo otro, la autoridad bíblica no es caprichosa ni inconsciente. Y la intención de los padres no es evitar la exasperación, sino evitar la exasperación innecesaria. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Cuando hablamos de que no es fría, insensible ni arbitraria, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? Se pide, o sea, se exige al niño sin amor, con no palabras blandas, o sea, palabras amorosas, sino hágalo y ya. Uh-huh, uh-huh. O sea, que no le llega al corazón, sino lo da en orden y no lo expresa de forma como amable, sutil, bondadosa, ¿sí? Muy bien, ajá, así es. Entonces, cuando hablamos de la autoridad, estamos hablando de una autoridad ejercida en amor, pensando también en el que está haciendo, en el que está recibiendo la instrucción, en el que está siendo guiado, ¿cierto? Cuando hablamos de que no es insensible, estamos pensando en que esa instrucción que yo estoy dando es una instrucción de amor, en protección hacia quien la está recibiendo. Ahora, los padres no ejercen su autoridad sin pensarlo. ¿Cómo así? A veces damos una orden y después de darla, exigimos y exigimos, o dijimos, uy, me exageré. No, ya, y cambia uno la instrucción. Uy, no, ¿cómo dije eso? No, y entonces pasa uno por alto esa instrucción, esa orden que se dio, y ya ahí estamos fallando, porque la idea es que la obediencia sea completa. Ahora, cuando hablamos de que la intención de los padres es evitar, no es evitar la exasperación, sino evitar la exasperación innecesaria, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué querrá decir? Porque dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿cierto? Padres, no los lleven a que se exasperen. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Ellos se van a exasperar? Sí, digamos, pienso yo en el caso de el niño quiere hacer su voluntad, entonces cuando recibe una norma para realizarla y el niño no quiere hacerla, entonces eso puede traer exasperación al niño, ¿sí? Al menor. Entonces, pues ahí hay una exasperación, digamos que en cuanto a la reacción por la norma. Otra es cuando yo empiezo a como a martillarle y a martillarle y a martillarle y a martillarle en lo mismo, y lo que hago es agrandar el comportamiento de la famosa pataleta. ¿Sí? No lo llevo a que se calme, sino que llevo a que se agrande más la pataleta. Exacto. Entonces, sí, así es. Cuando hablamos de que la idea es que no se exasperen, ellos lo van a hacer. Porque ¿a quién le gusta que le digan que no? Si aún a nosotros nos cuesta recibir un no por respuesta, lo que pasa es que ya uno es un adulto, ya sabe manejar un poquitico, disimular un poquitico esa molestia del no. Pero si hablamos de estos adolescentes o estos niños que todavía no saben controlar sus emociones, que están en ese proceso, recibir un no por respuesta les va a provocar enojo, ¿cierto? Les va a provocar incomodidad, porque si a nosotros nos genera incomodidad un no,
que usted va a entrar a un lugar y entonces le digan, no, no puede entrar, ya eso genera molestia. O no, usted quiere un trabajo nuevo y no, ya eso genera incomodidad. O usted está hablando con su esposo y usted quiere ir a tomarse un café, pero él lo que quiere es irse a una caminata. Entonces ya eso genera incomodidad, ¿cierto? Recibir un no genera eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es evitar esa exasperación innecesaria. Y ahí viene lo que estaba diciendo Biliones. Es esa innecesaria cuando uno la provoca y genera más incomodidad. Allí como papás estamos fallando, porque no estamos cuidando la emoción de nuestros hijos, sino que le estamos aumentando y, como se dice, echándole más leña al fuego. Cuando hablamos de evitar la exasperación, nos referimos a eso, a la exasperación innecesaria, porque ellos por recibir el no, eso les va a generar incomodidad. Lo entenderán, lo procesarán y lo aceptarán. El problema es cuando nosotros aumentamos o apoyamos eso. Entonces, la naturaleza de la obediencia frustra a veces al hijo, o no, normalmente esa obediencia tiende a frustrar al hijo y al padre. Eso no quiere decir que debemos evitar la instrucción y la norma, y sino más bien guardarnos en contra de la exasperación innecesaria. ¿Por qué hablaba de esto? Porque la obediencia con frecuencia nos frustra a nosotros como padres y frustra a los hijos. ¿En qué sentido? En que como papás nosotros queremos dar una instrucción y lo que esperamos es que ellos automáticamente fluyan en eso. Y cuando no vemos ese resultado, eso nos va a frustrar a nosotros. Y muchas veces evitamos dar una instrucción o corregir porque sabemos el impacto que el niño va a recibir, sabemos la respuesta que vamos. Entonces eso genera un poco de incomodidad. O cuando nos paramos muy firmes y queremos exigirla y no hay respuesta, eso también exaspera. Y si no, mire toda la conversación que teníamos en el chat en estos días, que se aumentó ese WhatsApp, se alborotó por un día, porque era mirando todos esos comentarios de que la mamá estaba frustrada por no ver eso. Entonces, la obediencia, cuando esperamos la obediencia bíblica, eso genera la frustración. Entonces vamos a escuchar a Unice. Gracias. No, sino que a veces los hijos se exasperan porque nosotros estamos exasperados. Entonces, en el momento cuando yo doy la instrucción de algo, digamos, tengo mucho afán porque ya es el tiempo de salir, tengo que cocinar, tengo que hacer el desayuno porque ya va a venir el esposo, o tengo que, no sé, lo que sea. Entonces, estamos desesperados, o estamos de afán, o no estamos cómodamente, no estamos plácidos, sino que ya estamos nosotros por dentro en una carrera. Entonces, a veces exasperamos a nuestros hijos porque los llevamos como o sea, muévete. Pues pienso yo en entender quiénes son los niños. Los niños, en ellos no hay tiempo, ellos no piensan en tiempo, no piensan que, ay, si son las 9 de la mañana, a las 9:30, mi mamá tiene que hacer esto, o tenemos que salir, sí, hay que hacerlo rápido. Para ellos realmente no existe eso. Entonces, muchas veces los llevamos como a ese punto, porque estamos nosotros como, bueno, sí, muévete, mi amor, ¿qué tengo que hacer? Pero mira, párate, no sé qué, dale. Entonces, los niños, yo digo que también tenemos que entender quién es un niño. Es un proceso que es más lento, si ellos para pararse lo hace, o por ejemplo, Benjamín, no es que él sea lento, pero es un niño de 2 años, entonces yo le pido hacer algo, obviamente no se va a parar y va a salir corriendo y va a coger, no, él lo va a hacer en su ritmo como niño. Entonces yo, mi amor, dale rápido, él no va a entender que yo soy la que estoy de afán. Entonces podemos entrar a exasperar al niño, y el niño obviamente ya se resiste porque ya me ve a mí de afán, ya me ve a mí hablándole en un tono feo. Entonces obviamente el niño ya no va a querer obedecer, y ya eso se convierte en una cosa ya de pelea, podríamos decirlo así, en donde ya yo estoy enojada porque él no se mueve, él ya está exasperado, ya está enojado y tampoco va a obedecer. Entonces pienso yo que también es conocer quiénes son los niños, el ritmo del niño. Yo a un niño le hablo y él va a obedecer, sí, pero no de pronto de la manera en como yo quiera que obedezca, ya lo hizo, listo, hijo, ya. No, entonces a veces los llevamos a ese punto porque nosotros estamos ya por dentro llevando una carrera. Sí, sí.
Es entender, ahí es cuando viene esa parte de que la instrucción no es fría, que cuando nosotros, la autoridad bíblica no es insensible, no es arbitraria, es porque se pone la autoridad en el lugar de. Y ahí es donde tenemos que entender qué es, quién es, aquí, o sea, qué estoy exigiendo y qué estoy pidiendo al niño. ¿Estoy pensando en sus capacidades o me estoy yendo normalmente en mi afán y en mi apuro? ¿Qué es lo que normalmente nos pasa a nosotros como padres? Nosotros, es dependiendo la emoción o la situación que estemos viviendo, esa es la exigencia y esa es la forma como le hablamos a nuestros hijos. Entonces, vamos a mirar, esto es como un medio repaso, pero vamos a mirar ahí rapidito la forma en cómo nosotros podemos inducir a nuestros hijos a la desobediencia. Y habíamos hablado de que una de estas es amenazando o repitiendo. Entonces, lo que hacemos normalmente cuando amenazamos para inducir a la desobediencia es, doy la instrucción, después de la instrucción, doy la amenaza, después de esa amenaza, intento hacer un pacto o intento negociar esto, y si veo que no pasa ninguna de esas después de esas tres opciones, entonces viene el castigo. Y esas muchas veces van ligadas al estado de ánimo y de capricho de nosotros como papás. Entonces, damos la instrucción. Pepita, necesito que vaya y recoja los juguetes. Si no los recoges, entonces te voy a castigar. Si no los recoges, no te voy a llevar al parque. Entonces vino la instrucción y vino la amenaza. Luego de hacer eso, entonces, como no funcionó la amenaza, entonces voy a intentar hacer el pacto. Y el pacto es, recoge solo 3 juguetes. Los otros yo te los voy a recoger. ¿Te parece? ¿O qué te parece si lo hacemos de tal manera? Entonces empieza uno a negociar la instrucción que ya se dio. Y como no se dio en ninguna de esas, ya nosotros, ya ahí viene el estado de ánimo de nosotros que le estoy diciendo, le amenacé, le intenté negociar y no quiso. Entonces ahora viene el castigo y lo castigué y ya. Esa es una de las formas en cómo nosotros empezamos a generar la desobediencia. Ahora viene la segunda opción. Todo esto es un repaso. Es cuando empezamos a sobornar. Entonces, lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestros hijos cómo traficamos una instrucción, ¿cierto? Le digo al niño alguna instrucción y empiezo a traficar tratando de que él obedezca. Usamos sobornos, tácticas de miedo, porque si no, y tal cosa, y como buscando alguna forma pues para asustarlo. ¿Por qué no? Y mejor dicho, para que se asuste y corra y haga caso a lo que le dije. La otra es que tratamos de conseguir un control temporal en nuestros hijos. Si te portas bien, mamá te va a dar algo que te va a gustar. Mamá te va a dar un helado, mamá te va a dejar ver televisión, mamá te va a dejar hacer algo que le gusta, ¿cierto? Entonces empezamos a sobornarlos. Y lo que estamos generando en nuestros hijos cuando hacemos esto es que empezamos a motivarlos. La motivación para la obediencia es una motivación falsa e inadecuada, porque obedecen por soborno y no por el principio, que es lo que siempre hemos dicho nosotros. Cuando animamos a que ellos obedezcan, es porque queremos, o cuando estamos dando una instrucción, queremos llegar al corazón y no a la conducta. Y cuando hacemos esto del soborno, lo que estamos haciendo es que ellos obedezcan porque me van a dar algo y no porque es mi deber obedecer, es porque eso espera el Señor de mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos hijos cuando aprenden a obedecer de esta manera? Empiezan a obedecer con tendencias orientadas hacia sí mismos, no hacia mi deber hacia Dios, mi deber hacia mi papá y mi mamá, porque este es el cerco de bendición en el que debo de estar, sino que aprenden a obedecer por recompensas. Y cuando ellos obedecen por lo que se van a ganar, por lo que van a recibir, entonces les estamos limitando su habilidad para servir a otros. Les estamos quitando esa oportunidad de hacer lo que el Señor espera, porque Dios siempre demanda de nosotros el servicio, ¿cierto?
que nuestro corazón esté hacia otros. Y cuando yo empiezo a enseñarles con la motivación de que qué es lo que va a recibir, entonces lo que estoy haciendo es limitando esa habilidad o ese deber hacia el Señor, que es el servir a otros. Y ahora viene la tercera forma en como nosotros a veces lo hacemos, que es negociando el conflicto. Esas son las tres, o sea, lo que estamos hablando ahorita son las tres formas en cómo nosotros generamos la desobediencia. Entonces vamos, la tercera es negociando el conflicto. Un ejemplo, Juanito, vas a recoger los juguetes porque nos vamos a sentar a comer. Ya se acabó el juego, entonces es tiempo de recoger los juguetes para comer. No, mamá, es que yo voy a jugar después de comer. Entonces empieza a negociar y lo que hace entonces es que negocia y la mamá le dice, no es que después no vamos a comer, después vas a ir a la cama a dormir. Entonces él empieza a negociar hasta que llega el punto donde recoge los juguetes, pero se queda con dos de ellos. Y se va y se sienta a la mesa a comer con los dos juguetes. Entonces la mamá le dice, te doy la oportunidad de que te quedes con uno solo. Entonces el niño está bien, accede a eso, se queda con un juguete y guardó los otros. ¿Cuál es el problema allí? Que se sentó a la mesa a jugar con los juguetes. Que se va a distraer. No. El problema ahí es que la mamá termina por negociar la instrucción que dio. Que la instrucción original, la primera instrucción que la mamá dio, terminó siendo negociada y acomodada por el hijo. Entonces, el problema aquí es que si nosotros negociamos todo, no hay una instrucción absoluta. Así que es súper importante que nosotros aprendamos lo que les decía al principio, aprendamos a decir cómo, o sea, a aprender a hablar, ¿cierto? Aprender a dar la instrucción realmente correcta que nosotros queremos dar. Entonces, escojamos muy bien las batallas que queremos lidiar en casa, porque una vez que abrimos la boca, tenemos que estar preparados para mantener esa instrucción. Una vez que usted marcó la línea, debe mantener esa línea. A no ser que usted haya trazado mal la línea y diga, no, mamá se equivocó al dar la instrucción. Voy a corregir esta instrucción y lo que vas a hacer es esto, esto y esto. Allí trazamos nuevamente la línea y la mantenemos. Entonces, escoja muy bien las batallas que usted quiere lidiar en casa, porque una vez usted abrió la boca, esa instrucción inicial que usted dio debe cumplirse. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero escucharlos. Ay, por acá están hablando. A ver, leamos qué son esos comentarios. Que yo empiezo a hablar y me desconcentro aquí. Que, ajá, lo que dice Kate, le decimos un no y tenemos que dar una explicación. O nos molesta que no lo hacen como uno quiere y a veces pecamos por eso, ajá. Sí, así es, terminamos nosotros cediendo. Entonces no enseñamos un principio de una obediencia al mandato inicial, sino que empezamos a negociar y eso se nos convierte en costumbre que el niño sabe, como les decía yo hace 8 días, el niño sabe cuál es el momento de obedecer, cuando mamá gritó, cuando mamá hizo feo, cuando mamá hizo tal cosa, ¿cierto? Entonces ahí termina llegando lo que es terminan obedeciendo, pero no, lo que tenemos que hacer es pensar las batallas que queremos lidiar antes de abrir la boca y hablar a la loca. Entonces pensar muy bien lo que voy a decir, porque esta batalla es la que yo voy a hacer llegar hasta el final, ¿cierto? Y se debe hacer cumplir ese mandato. ¿Alguien quería decir algo? Quiero escucharlos. Hemos hecho las tres, sí, todos, hasta yo las he hecho. Yo he tenido que aprender. Yo también he caído en eso. ¿Cómo vamos entonces hasta acá?
Avanzamos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Vanessa. Listo, entonces vamos a seguir. No, pues que sí, que hemos hecho las tres, entonces sería desaprender eso que estamos haciendo mal. Desaprender que realmente uno ya lo está haciendo es como por inercia, ¿no? Digo yo. O sea, no está tomando en cuenta la gravedad de lo que eso implica en el niño, ¿no? Entonces, así es, ajá. Y desaprender es mucho más difícil. Por eso cuando nosotros empezamos a caer todos estos hábitos nuevos, dice uno, no pasa nada. Pero si perseveramos, vamos a empezar a ver resultados. Lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes y seamos persistentes. Todos los días seamos así, todos los días. Que salimos, que estuvimos no sé dónde, que podamos estar como insistiendo en esto y seguro que vamos a ver frutos. Ahora, ¿cómo establecer carácter de obediencia? Que eso es lo que nosotros casi siempre esperamos. Y que recuerden que esto no es como una poción mágica. Uy, voy a aplicar esto y ya. No, recuerden que esto es generar hábitos de obediencia y perseverancia. Entonces, Eli, ajá. que antes de seguir, que si puedes mencionar ligeramente las tres otra vez. Listo. Entonces, las tres formas en cómo nosotros generamos de desobediencia. Y la una es amenazando y repitiendo. Fulanito, te dije tal cosa. Ajá, fulanito, que mira que tal cosa. Oye, que mira, estoy repitiendo y repitiendo allí, ¿cierto? Entonces, y amenazando. Entonces doy la instrucción y luego amenazo. Y luego intento hacer un pacto y luego doy el castigo. Y muchas veces esto va ligado al estado de ánimo. La segunda es el soborno. Entonces, si obedeces, te voy a dar tal cosa. Y genera una motivación falsa para la obediencia. Y la tercera es negociando el conflicto. Ahora vamos a mirar cómo establecemos carácter de obediencia. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace 8 días las que estuvieron? Que la obediencia era ¿cómo? Inmediata. Ajá, Mafe estaba hablando pero tenía el micrófono bloqueado. Lo siento, Mafe. Inmediata, Ajá. completa, con gozo. Y sin la otra, protesta. Y sin protesta. Ajá. Entonces, ¿cómo establecer carácter de obediencia? Recordemos que la obediencia es que inmediata y completa. Entonces, así generamos carácter de obediencia. Este nivel habla sobre la expectativa que nosotros tenemos como padres hacia la obediencia. Entonces, muchos de los padres están muy poco expectantes a lo que van a recibir de sus hijos. Se da la instrucción, pero el papá ya adentro está diciendo, no va a hacer caso. No va a obedecer, vamos a caer en el conflicto, voy a terminarlo haciendo yo, lo mando, pero no, yo sé que no va a obedecer, ¿cierto? Entonces, de aquí depende, o sea, aquí es la expectativa de nosotros como padres. ¿Cómo nosotros vamos a motivar a nuestros hijos a que ellos obedezcan inmediatamente? Eso parte desde nosotros. ¿Por qué no obedece inmediatamente? ¿Por qué no hace todo como yo le pedí? Por la expectativa que nosotros tenemos frente a ellos. ¿Cierto? Entonces, si nosotros recibimos poco, es porque estamos esperando poco de ellos. Todo depende de esa expectativa. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Que ellos tengan una obediencia inmediata. Entonces nosotros vamos a exigir esa obediencia inmediata y vamos a perseverar en eso. Vamos a evitar entonces lo que decíamos hace 8 días. Cuento 1, cuento 2, cuento 3, fulanito, estoy repitiendo. No, enséñele a obedecer a la primera y esa debe ser su expectativa. No se ponga a esperar más. Si esa es su expectativa,
el niño va a entender que eso es lo que usted está esperando, porque recuerde que él obedece hasta el límite que usted le pone. Él sabe cuál es el momento para obedecer. Mamá llamó una vez y ellos saben que ese no es el momento porque esa no es la expectativa de mamá. Entonces ellos se van a quedar, ¿cierto? Pero si ellos saben que la expectativa de papá y mamá es a la primera lo van a hacer. Y vea, les digo una cosa. Mis hijos ya están aprendiendo eso y me tiene sorprendida porque es una cosa en la que les he insistido. Y yo reconozco que yo fui culpable muchas veces de esa desobediencia en ellos. Josué, tal cosa. Mami, y yo le daba la oportunidad de negociar. Sí, y terminaba negociando y decía, ¿cómo así? ¿En qué momento caí en la trampa? ¿En qué momento me dejé envolver? Entonces, he empezado el punto de que mamá habló una vez y mamá no quiere repetir. Así que escucha atento lo que te voy a decir. Y le doy la instrucción. Oye, es una cosa que corre veloz cuando yo le digo algo. Y estábamos haciendo que día la prueba. Bueno, me voy a adelantar con la ilustración, más bien las doy en el punto. Y Zoe es otra que también le cuesta, pero está llegando al punto de que como vi a Josué correr, está copiando ese hábito. Hay momentos que se le olvida, entonces yo hago la aclaración antes de la instrucción. Mamá va a dar una instrucción y mamá espera obediencia. Y no les voy a contar, porque también contaba. 1, 2, y cuando mamá decía 3, ahí sí corrían. Entonces mamá está contando. Y mamá contó 1. 1, en la 1 tienen que hacer, ¿cierto? Eso es lo que mamá espera de ellos y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo tengo frente a esa obediencia? Obviamente habrá momentos donde estarán distraídos y por eso es tan importante que ellos escuchen la voz de mamá, escuchen la voz del papá, ¿cierto? Y aprendan a discernir muy bien cuál en medio de todo ese ruido que hay, en medio de lo concentrados que están jugando, en medio de la actividad que estén haciendo, ellos aprendan a escuchar y a diferenciar la voz de papá y mamá. ¿Saben por qué? Yo creo que eso se los dije hace 8 días, pero me parece tan importante que lo voy a repetir. Porque así como ellos aprenden a escuchar la voz de papá y mamá, así esa será la forma en cómo ellos van a escuchar la voz de Dios. Y si yo quiero que ellos sean obedientes ante la voz de Dios, necesito ser muy enfática y que aprendan a escuchar mi voz también. Que aprendan a diferenciar la voz de Dios en medio de todo el ruido, en medio de todo lo que nuestra sociedad está enseñando. Que ellos aprendan a escuchar la voz de Dios. Y eso se hace aprendiendo en casa. ¿Cómo ejercitan ellos a escuchar la voz? Y les daba el ejemplo de Samuel. Entonces tengámoslo ahí. El ejemplo de Samuel. Cómo Samuel respondía a medianoche, ¿cierto? Samuel se paraba a responderle al Señor. Entonces, la segunda forma como establecemos carácter de obediencia es no de una orden, a menos que tenga usted la intención de que esa orden la obedezca. Si usted va a dar una orden, es porque usted está dispuesto a hacer que esa orden se obedezca. Esa es la forma como nosotros ejercemos la obediencia. Cuando usted dé instrucciones, asegúrese de decir exactamente lo que quiere decir. No empiece a cambiar la orden. Como les decía, me excedí. Uy, no, listo, está bien, negociemos. Uy, no, está bien, no, me equivoqué, no. Asegúrese muy bien de dar la instrucción como es, porque ahí es donde nosotros ejercemos lo que hemos dicho, la obediencia completa. Y completa es que ellos hagan lo que estoy esperando como autoridad de ellos. Entonces piense muy bien la batalla y sépala librar. No hay mejor manera de no enseñarle al niño a obedecer que darle instrucciones que usted no tiene la intención de hacerlas cumplir. Entonces, una manera de hacerle desobedecer es eso, de una instrucción que usted no está dispuesto a que ellos cumplen.
El niño aprende a hacer caso omiso ante la instrucción de los padres. ¿Por qué? Por nosotros. O ellos aprenden a obedecer completamente o aprenden a hacerse en el de la oreja sorda. Julianis. Yo sé, ya está 10, dice Katy. Julianis tiene la mano alzada. Ahí creo que se escucha, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Desde que he estado escuchando los audios y muchas recomendaciones que me han dado los hermanos, pues yo he tomado ciertas actitudes y pues he sido más paciente. Sin embargo, mi hijo sigue, o sea, haciendo caso omiso, como tú estás diciendo, a la orden que yo le he dado. Entonces, entre ayer y hoy me he visto en la acción de que, por ejemplo, como el día ese de los juguetes, Neita, necesito que recojan los juguetes porque ya es hora de organizar o vamos a comer o X cosa. Entonces simplemente no me presta atención y yo lo que hago es que lo agarro por un brazo tranquilo y vamos a recoger los juguetes, por favor. Te estoy hablando, mamá, necesita de tu colaboración. Y sin embargo, él sigue con su desobediencia. Entonces es ahí donde yo me confundo y no sé, ajá, pero ¿será que lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que realmente debo hacer? Entonces, ¿cómo llevo a mi hijo a que obedezca a la primera cuando yo le hablo? Yo teniendo una expectativa o con el objetivo de que él obedezca. Hay una cosa, y es que los niños de 2, 3 años, 4 años necesitan algo que muchos dicen que no, pero la varita es necesaria. Y es una varita con amor. Ya hemos hecho todo, le hemos hablado con amor, lo hemos llevado, pero los niños a esa edad están midiendo la fuerza. ¿Quién tiene más autoridad aquí? ¿Papá o mamá? ¿Quién se ve más fácil? Si usted tiene todo el tiempo, que es lo que nosotros debemos hacer para que ellos aprendan, y todo ese tiempo uno lo invierte, o sea, son en sus primeros 5 años de vida, en donde uno tiene que perseverar en la autoridad, tiene que perseverar en la obediencia y en la honra de nuestros hijos. Si uno invierte el tiempo necesario para eso, cuando nuestros hijos cumplan los 4, los 5 años, vamos a ver cómo su corazón ha sido se vuelve dócil y entiende el principio de obedecer, entiende la expectativa que nosotros tenemos. Cuando yo hablo de varita, es lo que les estaba diciendo al principio, ¿cierto? La autoridad bíblica no es fría, ni insensible, ni arbitraria. No es que nos dejamos llevar por exasperación o por capricho, ¿cierto? O somos inconscientes, no. Si vamos a usar la varita, no hay necesidad de golpear muchas veces, con una sola vez, es para que él entienda que mamá está ejerciendo su autoridad y le está pidiendo que lo haga. Y lo hace con amor. No es que yo voy a usar la varita con ira, no es que voy a usar la varita con violencia, no es que la voy a usar por la emoción que yo tengo en el momento de que me la voló y ahora como me la voló voy a correr. No, lo voy a usar la varita porque mi hijo se está saliendo del círculo de bendición y de protección y yo necesito que él vuelva a ese círculo. Lo hago para corregir su comportamiento y no para herir sus emociones ni dañar su corazón. Lo hago es para que él entienda la instrucción y él aprenda a respetar y a obedecer la autoridad. Entonces, cuando hablamos de varita, estamos hablando de una vara en amor, no en violencia, porque si nosotros lo estamos haciendo así, estamos también nosotros desobedeciendo la ley del Señor. Nosotros también estamos haciendo un daño. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor por la forma en cómo estamos ejerciendo la vara. Porque no se trata de dañar el corazón de nuestros hijos, sino guiarlos e instruirlos en amor. Esa es la prioridad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o hay algo que queramos aportar? Ana María está preguntando algo, Eli, en el chat. Léamelo, porfa.
Dice, y si tiene más edad, porque Samantha tiene 6 años y he cometido muchos errores en la obediencia. Bueno, y si tiene más edad, ¿qué hacemos? Hay un momento en la vida de nuestros hijos donde la varita funciona y hay momentos donde ya no es necesaria la varita. Hay un caso que se los voy a compartir. Nosotros trabajamos en Juventud con una Misión hace mucho tiempo y hay un maestro que él es chileno y él decía que a la escuela de entrenamiento llegó una chica donde él decía, a esta niña le hizo falta vara, le hizo falta mucha vara por el comportamiento que tenía. Y él decía que en un tiempo de conversación y de ver su actitud, él decía, lo que el Señor me guió fue hablarle acerca de la varita. Y recuerdo que nos sentamos, no recuerdo con quién fue, pero ella estaba en la oficina con esa persona y le dijo, a ti te hizo falta vara. Y la puso así en las piernas como si fuera una bebé chiquita y se la dio como acto simbólico, no fue que le golpeó, no, como acto simbólico lo hizo y dice que esto quebró dentro de su corazón un acto de rebeldía que para ella eso se abrió. Ahora, no es que todo el mundo lo necesite, yo ahora vamos a hacerlo todos así, mejor dicho, va a coger a mis empleados, a mi equipo y a todo el mundo le va a dar vara. No, eso es en casos necesarios y ahí es donde necesitamos el discernimiento del Señor. Yo creo que a los 6 años todavía es una edad apropiada, porque todavía está pequeño y todavía lo necesita. Por ejemplo, Josué es un niño que ya no necesita vara. Es muy raro el caso o el momento donde dice uno, Josué, y entonces, vamos a volver a la vara. Entonces ahí ya miramos la actitud y él obedece. Hay casos donde ni preguntándole eso ni diciéndole, él tiene una actitud de obediencia, sino que su corazón se ha vuelto real. Josué, vamos a tener que usar la vara. No, mamá, no. Y a veces la he usado con él una sola vez y le explico el por qué. No es que cogí y le pegué, no. Le explico la razón del por qué lo voy a hacer. Porque tiene un corazón necio. Y cuando hablamos de la necedad que está ligada al corazón, ahí es cuando la aplicamos. No es porque me emocioné y la única forma es esta, no, es porque hay necedad en su corazón y ha habido advertencia y hemos usado muchas maneras y no ha querido. Entonces, en medio de la necedad es necesario. Y es necesaria en un acto de corrección. Carol iba a decir algo. Buenas noches, qué pena que no prenda la cámara. No quería, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Aló? Ay. ¿Aló, me escuchan? Sí, te está escuchando, sí. Ah, bueno, ya qué pena, es que empezó a Sí, llover. te escuchamos. No, que respecto a lo que tú comentas de la vara, quería pues aportar un poco y es, pues no es un tema fácil, ¿no? Digamos que uno siempre siente que los está transgrediendo y tal vez porque pues nosotros de pequeños recibimos corrección. Tal vez no eran las formas más adecuadas, de pronto algunos padres eran más duros que otros y pues lo hacían con lo que tuvieran, ¿no? Mientras que acá el Señor sí nos da una dirección. Y pues mi hijo tiene 3 años y medio. Yo la empecé a usar casi que desde el año y piquito. Y obviamente sí hubo un momento en el que de pronto yo sentía como, no sé, que lo usaba demasiado durante la semana, pero pues me refiero una vez al día o máximo 2 veces al día, no todos los días seguido, pero pues yo sentía que eso era mucho. Sin embargo, yo dije, bueno, pues el Señor no lo demanda, lo que sí siempre hago es respirar antes de, y gracias a ese tiempo que le invertí en ese momento en corregir sus necedades, porque esa edad es cuando bueno, empiezan a hacer más pataletas, empiezan a tirar el piso, pues hoy podemos disfrutar todos de un niño que en sí es muy manejable, ¿no? Solamente agachándome y hablándole, y a veces en algún momento que ya quiere entrar en esa rebeldía, solo con mencionarle, si no me obedeces o no respetas, voy a tener que usar la vara. Y solo con mencionarle eso, él ya sabe que está comportándose de una forma que no está adecuada. Entonces ahí yo ya lo ayudo al proceso, ¿no? Entonces respira, cálmate, dime qué necesitas, explícame, porque pues a veces tampoco le logro entender en el momento qué es lo que él quiere. Entonces es eso, ¿no? También como
no desanimar a que todos les tengamos que dar vara, no, entre menos la tengamos que usar es mejor, pero si de pronto le invertimos lo mismo a ese momento, a corregirlos en el momento que es, independiente de quién esté, obviamente también no avergonzándolos, no, pues acá en la casa obviamente, su papá, yo, pero si está cualquier otra persona diferente a los dos, o incluso muchas Claro. veces así está el papá, yo lo retiro, o sea, nos vamos a la vida porque soy yo la que está corrigiendo, ¿no? No es el papá y no quiero que él tampoco sienta vergüenza porque esté ahí su papá. Entonces es como aprenderlo a hacer, pero sí hay momentos en los que hay que quebrantar esas actitudes en los niños. Era eso. Gracias. Muchas gracias, Carol. Así es, así es. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque lo que menos queremos hacer como padre es dañar el corazón de nuestros hijos. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor. El corazón de nuestros hijos, su alma, ¿cierto? Entonces, no usamos la vara para destruir, no usamos la vara para dañar, no. La vara es para corregir en amor, es para amarlos, es porque los amo que lo hago. Y muchas veces esa vara no se usa, es por el amor mismo que tenemos a nosotros como padres, porque a nosotros nos duele ejercitar esa vara. Eso genera dolor, porque eso no es lo que uno espera o quiere, ¿cierto? Pero es necesaria en los casos donde hay necedad en el corazón. Y vamos a ver frutos de eso. A nosotros hubo un tiempo que no queríamos darle varita a Josué y nos llevó, como dice la Biblia, a la vergüenza de los padres, ¿cierto? Un hijo que no es corregido a tiempo es vergüenza para los padres. Mafe dice ella también. Y llegó un punto que yo les contaba, me distrajo la imagen aquí atrás. Yo les contaba en el grupo, creo que pasado. Salimos justo el fin de semana antes de que nos encerraran en la cuarentena. Salimos a un centro comercial y Josuecito estaba acostumbrado a hacernos pataletas y nosotros solo le hablábamos en amor y tal cosa y decíamos no ejercitemos tanto la vara, pero ¿por qué? Ay, pobrecito. Pues llegó el punto que ya se estaba saliendo del límite del límite de la bendición y de la obediencia y resulta que entramos a comer a McDonald's y entonces siempre dan un juguete y él pidió el juguete, lo destapó y cuando ya lo tuvo en sus manos decidió que ese no era el juguete que él quería otro. No, mi amor, es que ya no te lo cambian porque lo destapaste. No, pero es que yo quiero eso. Y su reacción fue una pataleta y mis hijos gritan mucho, entonces gritaba mucho y justo estábamos en la zona donde están los juegos que a veces queda uno como encima de la otra persona, entonces él gritaba y aquí atrásito de nosotros había otra señora y la señora lo que hacía era mirar así y a mí eso me incomodó y me dio una vergüenza porque yo era dijo, cálmate. No, eso no le servía, él gritaba porque necesitaba cambiar su juguete. Entonces el papá lo llevó hasta el muchacho, el señor le dijo que no, eso fue peor porque ya se tiró y gritaba con más ganas. Ah, bueno, entonces dije yo no voy a hacer escándalo aquí. Me voy a ir a corregirlo en privado y les quiero decir esto, porque esto ya no funciona en lugares públicos. Me lo llevo yo en privado para el baño y le digo yo, Josu, voy a tener que corregirte. Mamá, no me vaya a pegar, gritaba así en el baño. Yo no le había pegado y ya estaba gritando, pero duro. No, mamá, por favor, no me pegues. Claro, me encerré yo en el baño para corregirlo en privado. Y ese niño empieza a gritar así. Cuando la gente afuera gritaba, señora, ¿qué le está haciendo usted al niño? Y empiezan a golpear la puerta. Entonces dije yo, tranquilo, dije yo así con calma. Yo estoy corrigiendo a mi hijo y yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. No, yo no sabía. Pues resulta que dije eso y al momentico había un señor arriba, un vigilante arriba, tratando de meterse. Entonces cuando yo lo miré le dije, señor, si necesita entrar, con mucho gusto yo le abro la puerta. Cuando Josué ya ve a ese señor y yo le abro la puerta, entonces Josué ya se queda calmado, me abraza y me dice, mamá, ya me quiero ir de aquí. No, ya era demasiado tarde. Yo iba a salir y todas las mujeres del baño me gritaban cosas. Si eso
está aquí, ¿cómo será en la casa? Decía yo, ¿qué tal que le hubiera pegado? Y menos mal, que digo yo, menos mal que no le había pegado, porque quién sabe en qué lío nos hubiéramos metido. Estaba yo hablándole a Josué, Josué estaba, era un baño donde teníamos una buena distancia, yo no estaba encima de él, ni hablándole fijamente, no, estábamos así separados y él en esa gritería. Entonces, voy a salir y no me deja salir, el vigilante se me hacía así. Entonces yo, necesito salir. No, señor, es que usted no puede salir, vamos a esperar la policía. ¿La policía? Entonces dije yo, bueno, pues eso es lo que usted quiere, aquí me voy a quedar, pero yo necesito informarle a mi esposo que está con la niña esperando que nosotros lleguemos, él necesita saber en qué estoy yo. Eso se llenó de 3 vigilantes, uno atajándome y habían otros 2 afuera en el pasillo. ¿Cómo salía yo de ahí? Yo me quedé callada y yo solo pensaba, se me van a llevar a Josué y ahora, ¿cómo hago yo para volver a, para recuperar mi hijo? O sea, yo me monté en una película mental. En esas llega el administrador y el jefe de los vigilantes. Entonces, señora, venga para acá un momento. Entonces, claro, las mujeres me seguían gritando en todo ese momento. ¡Ja! Pobre niño, no sé qué, esta vieja loca. Y me gritaban un montón de cosas. Entonces salgo yo. Y entonces me dice el vigilante, señora, ¿qué pasó? Entonces le explico yo y le digo yo, por evitar un escándalo que estaba haciendo el niño ahí por un juguete, me voy yo a corregirlo en privado, a hablar con él en privado para no incomodar a los demás y dejé que todo quedara a la imaginación del pueblo. Y al quedar a la imaginación del pueblo, con esa gritería que arma él, porque es que mis 2 hijos gritan mucho, todo el mundo se imaginó lo peor. Lo está maltratando, pobrecito, ¿qué le estará haciendo? No, era la gritería que él tenía. Entonces, ahí seguía una señora y dice, yo fui quien llamó a la vigilancia porque se seguía gritando. Entonces los vigilantes le dicen, señora, ¿se puede retirar, por favor? Nos quedamos hablando nosotros, le hablan a Josué y Josué lo único que hacía era que me abrazaba duro y me decía, mamá, yo ya me quiero ir de aquí, vámonos, vámonos. Entonces empiezan a hablar con él y notan que no tenía maltrato, o sea, lo miraron. Entonces me dice el señor, señora, nosotros no notamos ningún maltrato que usted tenga hacia él. Porque yo les decía, yo sí le pego y le pego con la varita y le pego una sola vez en casos como estos. Hoy no la traje, me cerré con él, hoy no la traje, sino hasta todos hubieran vivenciado la varita, pero no. Entonces se rieron y me dicen, señora, vaya, disfrute del centro comercial, usted vino a disfrutar en familia, salga, nosotros no notamos maltrato en el niño hablamos con él, el niño se ve bien, el niño, bueno, tal cosa. ¿Quién dijo que yo quería disfrutar del centro comercial? Yo llegué en llanto donde mi esposo. Ay, tú no te imaginas lo que me pasó, yo temblando de todo lo que había escuchado. Ya el otro día era el domingo y ya de ahí empezaba la pandemia en esos días. Yo, mejor dicho, llegamos a la casa, mi esposo, ahí fue donde tuvimos que ejercer la varita que hace mucho rato habíamos decidido no usarla. Y entonces mi esposo le habló fuertemente a Josué, me hacía llorar la actitud que tenía él porque él le decía, mira todo lo que tu desobediencia, o sea, tu mal comportamiento ocasionó. Mira cómo hiciste sentir a tu mamá y yo a tu mamá la amo. Yo a esa mujer me duele lo que le pasó por ese comportamiento tuyo. Y recuerdo que mi papá siempre nos decía, el hijo que no, o sea, como que no recibe la corrección, ese es un proverbio que en este momento no me viene a la mente, pero lo voy a parafrasear. El niño que no es corregido trae vergüenza hacia sus padres. Eso siempre me lo decía mi papá. Y cuando le cuento eso, volvía y me lo repetía. Entonces yo, bueno, llegó a la casa, experimentó su varita, se la dio el papá y le habíamos comprado un libro que él había escogido, pues ese libro lo devolvió. Se le aplicaron 2 castigos. Por la gravedad de lo que era el asunto, se le aplicaron esos 2, se devolvió y eso le dolió tanto a él que eso marcó un antes y un después en la historia. Josué nunca más en la vida volvió a hacernos una pataleta a nosotros, pero fue nunca de los nunca. Desde ese día, nosotros ejercitar la varita esa,
¿Cómo así? ¿Y es que va a volver a hacer pataleta? ¿Usted se le olvidó lo que pasó en el centro comercial? Ya, era recordarle y él ahí mismo se controlaba. Eso le ayudó a ejercer el autogobierno. Entonces, muchas veces es necesario. ¿Alguien quería decir algo más? No, Proverbios 29:15, sí. Qué rico que lo podamos leer. ¿Quién puede leer Proverbios 29:15? Aquí lo tengo yo. Por favor. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y específicamente nos mencionas a nosotras, Sí, porque somos las que estamos con ellos. así es, así es. Entonces tengámoslo ahí subrayado. Por favor. El hijo consentido, que muchas veces, y más en esta sociedad donde estamos, donde se han levantado tantas filosofías que vienen y van, nos hacen confundir, incluso nos hacen dudar de lo que la Biblia habla. Incluso he escuchado teologías que se han levantado en contra de esto, pero es saber que esto detiene la necedad del corazón de nuestros hijos. Mafe iba a decir algo. Yo iba a comentar algo. ¿Se escucha bien? Súper bien. Que en una época donde nosotros, como no hablado, pero como yo con mi esposo, como que dijimos cada uno, no le demos varita, sino que probemos con tiempo quieto. Y hacíamos que le poníamos tiempo quieto. Pero luego de un tiempo nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando. Y en un tiempo de enseñanza para padres, escuché a una maestra que admiro mucho y ella decía, cuando tú le das tiempo quieto a tu hijo y lo mandas a que esté en el cuarto solito, el tiempo que tú decidas, 2, 3 minutos, de acuerdo a su edad, tú lo estás alejando de ti. Y a mí, para mí, eso fue muy impactante, porque pues, para nosotros, psicólogos, supuestamente eso estaba funcionando, pero en verdad no veíamos un cambio en la actitud de ella y en su corazón. Y bueno, realmente para nosotros, tú que decías ahorita, lo doloroso que muchas veces es como corregir, pero más que todo por ver la dureza del corazón, de pronto de mi hija mayor, ¿cierto? Como ver esa dureza, pero al corregirla es no la varita por la varita, sino tener la oportunidad, mi amor, te estoy corrigiendo porque te ama, como siempre aclararle. La Biblia dice, Dios nos dice que el padre que ama a su hijo lo corrige por amor, yo no te puedo dejar, y bueno, y es la oportunidad de hablar, y casi que repito en diferentes ocasiones lo mismo, pero ser consecuente. Y yo pienso que corregir a nuestros hijos no es algo opcional como padres cristianos, sino que tenemos un compromiso delante del Señor de hacerlo bien. Dios ha confiado sus vidas en nosotros, sí, para que les amemos, les cuidemos, les llevemos a que conozcan a Dios, pero también en el tiempo en el que podemos hacerlo, debemos corregirlo, porque si no lo hacemos, realmente estamos siendo negligentes ante aquella labor que se nos fue confiada. Sí. Eso quería decir, en mi experiencia de no varita y varita. Sí, sí, sí. Así me ha pasado a mí. Notábamos el cambio de cómo la necesidad en su corazón se fue incrementando. Ahora, ¿cómo la usamos nosotros para que el niño entienda que no es por maltrato y que no es por ira? Porque es que muchas veces los papás golpean y me pegaron es porque el papá se puso bravo, pero no es porque me están corrigiendo y me están acercando al cerco de bendición, sino porque hice que mi papá se enojara y entonces viene como algo en su corazón y en su autoestima y se le enseña violencia, que es lo que el papá no sabe controlar su enojo y por eso llegó a golpear. No, entonces traemos la verdad del principio, la verdad del por qué se está corrigiendo, ¿cierto? Dios lo pide, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Fuiste desobediente. El niño debe entender por qué se está corrigiendo. Te estoy corrigiendo con varita por esto y por esto. Y algo que yo hago después de golpear con la varita, porque a mí me duele, es que yo los abrazo y los consuelo. Y les estoy explicando en ese proceso, te amo y a mí también me duele hacerlo, pero debo hacerlo porque no quiero que te alejes del cerco de bendición.
Y yo se los hice, les traje el hula hula y les mostraba cómo era estar en el cerco de bendición. Y cuando te empiezas a alejar, eso no está bien y yo no quiero que te pase. Entonces los acepto. Entonces les explico, ¿cierto? Y necesito que ellos entiendan el por qué. No es porque mamá está brava, no es porque me llene de ira o de enojo, no. Es porque necesito que estés en este cerco de protección. Y lo llevo a pedir perdón. Si es una pataleta pública, pide perdón por su pataleta pública, que es lo que a veces hacía Zoe. Gritaba y no sé qué, y eso hacía un espectáculo delante de la gente. Bueno, mi amor, estamos de visita o algo así. Bueno, vas a pedir, después de corregirla, vas a ir y vas a pedir perdón por tu mal comportamiento. Vas a pedirle perdón al Señor por endurecer tu corazón y no dominar el pecado, no dominar tu enojo, no dominar la ira. Vas a pedirle perdón al Señor por eso, porque no está bien. Después de entenderlo, jamás yo he visto en ellos un corazón herido o enojado. Ellos se sienten heridos o enojados cuando ven que tú corriges con ira. Ahí sí ellos dicen, no quiero y no te quiero escuchar y tal cosa, porque tú no les estás corrigiendo, sino que estás actuando en la emoción propia, ¿cierto? Julianes iba a decir algo. Con respecto al tiempo quieto que dice Mafe, pues yo he adoptado también ese método. Cuando veo que Nathan se pone grosero o está llorando, entonces yo simplemente decido, bueno, vete para el cuarto y cuando te calmes, cuando decidas tener una mejor actitud, vienes hasta aquí. Entonces él llora todo lo que quiere llorar ahí en el cuarto, en el lugar donde yo lo voy donde lo envío. Y ya cuando yo veo que ya está tranquilo, ya estás mejor, ya te calmaste, bueno, ven pues. Y él viene tranquilo, pero sí he visto en momentos que su actitud cambia. Claro que no es definitivo, pero en el momento su actitud cambia, ya es más tranquilo, ya presta más atención, pero también me he dado cuenta hasta ahorita que muchas veces he tomado este método es porque no lo quiero escuchar llorar. Entonces caigo en ese error. Entonces, ahora es que me doy cuenta, Bertale, pero ¿será que realmente es así? Pero sí, hay veces que no lo quiero escuchar llorar y por eso, bueno, te vas para el cuarto. Anda a llorar todo ya lo que tú quieras y luego cuando te calmes te vienes para acá. Pero también he notado que su actitud cambia. Entonces, yo no sé si seguir tomando ese método. Hay otra cosa, porque yo también lo usaba, hay momentos en donde cuando ellos tienen todas sus emociones a flor de piel, están gritando, están con ese furor, ellos no van a escuchar su corazón, sus oídos, sus emociones están cerradas y por más de que usted quiera hablar, estoy con una charla que se la sigo, se llama Con Mamá Aprendo y es ¿Quién está hablando por ahí? Estamos enseñando devocionales de la Biblia y todos los niños y hasta meta actividades sobre los devocionales. Y vieras qué bueno que está esta charla, está muy buena, gracias. Listo, ya, traté de silenciar, pero no pude. Qué bueno que estés disfrutando la charla, Natalia, eso me gusta. Ay, bueno, se me perdió el hilo. Eso es bueno escuchar que lo están disfrutando. Algo que estaba diciendo yo, sí, que muchas veces se manda al cuarto porque necesitamos que controlen su ira, pero hay otra forma también de hacerlo y es que los abrazamos, porque a veces el mensaje que nosotros damos cuando es yo te amo y te acepto, cuando tienes tus emociones bien, ¿cierto? Cuando estás contento, pero cuando estás con ira, no te quiero escuchar ni ver y lo que hago es alejarlo. Y sí, a veces ellos necesitan ese espacio de estar solos, procesar su enojo, pero hay momentos en donde ellos necesitan procesar su enojo en nuestros brazos, procesar su enojo que a veces no lo saben cómo hacer y a veces yo los abrazo. Zoe, por ejemplo, es una de las que más le cuesta porque pues tiene 4 años, ya Josué lo aprendió. Lo que yo hago a veces con ella es que en vez de que se vaya sola, la abrazo y le digo, entiendo que estés enojada. Yo también me hubiera enojado, pero vamos a aprender a procesar esta ira.
no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de zapatear, sí, o sea, es como tener esa empatía de entender por qué estás así, porque lo que les decía yo hace rato, a nosotros nos cuesta decir no, nos cuesta cuando nos dicen que no, más un niño pequeño, mucho más le va a costar, entonces es como entrar en esa parte empática de entiendo lo que te duele, entiendo eso y le enseño a cómo procesar el enojo, ¿cierto? No tienes que gritar, no tienes que patalear, podemos conversar. Y en ese proceso que yo le estoy hablando, le estoy sobando, le estoy haciendo cariñitos en la espalda o a veces le sobo la cabeza, ella se va calmando y empieza a abrir su corazón y expresar sus emociones. Y eso abre el espacio para que podamos conversar. Natalia, iba a decir, dizque iPhone. iPhone quiere hablar. Natalia. Hola Eli, ¿me escuchas? Sí. Ah, bueno. No, es que qué bueno que dijiste como esa última parte de abrazarlos, porque, bueno, Julieta tiene apenas 2 años recién cumplidos. ¿Sabes cuál Natalia es, cierto? Ya dijiste Julieta y Ya, ya entendí. sí, Ajá. sí, sí. Y Qué yo rico. como que he optado algunas veces por dejarlas solas, ay, pero no, qué pesar, o sea, mi niña le ha cogido miedo a eso. Cada vez que Sí. la dejaba sola, como que sentía terror, como que ella pensaba que yo me iba a ir y le iba a dejar. Ujú. Entonces, qué bueno como esa última parte que dices de tal vez abrazarla y tenerla cerca, pues como acompañarla mientras se le pasa el enojo. Pero lo otro que me parece muy importante conocer y que me gustaría que de pronto nos explicaras, tal vez para quienes no sabemos, es lo de la varita. Yo lo he escuchado, pero nunca entiendo cómo, en qué momento, cómo se le explica al niño, cuándo se usa y más ahora que yo creo que tú escuchaste esta nueva ley que a veces se va al otro extremo de la Ujú. crianza respetuosa y es que inclusive si tú das una palmadita, podrían hasta demandarte, o sea, temas muy extremos, Ujú. pero que es en los que, en el medio en el que van a crecer nuestros hijos. O sea, donde afuera van a aprender este tipo de cosas, como tal vez tu mamá no te puede ni siquiera utilizar la varita porque puede ser sinónimo de una palmada, no sé. Ujú. Sí, este tema es difícil y a veces trataba de no tocarlo y dije yo no, hay que hablar sobre Hay esto que porque es tocarlo. necesario. Sí, hay que tocarlo porque si no vamos a estar muy perdidos y haciéndolo mal, con ignorancia, porque necesitamos como entender la verdad del evangelio en este tema. Una cosa, ¿cuándo hacerlo? Cuando hay necedad. Cuando hay necedad. ¿Y a qué nos referimos con necedad? Que mamá y papá han marcado un límite, ¿cierto? Han marcado un orden. Y en el corazón de este niño sigue predominando lo que es su desobediencia. Se sigue predominando lo que es la rebeldía, ¿cierto? Como que no, no y no y no, y ya tú le has hablado de alguna forma. Entonces dice uno, ¿y entonces ahora qué? Cedo a la autoridad, empiezo a negociar con él, le empiezo entonces a dar premios, empiezo a mirar cómo, o me hago la loca y, como que no note su desobediencia. En ese punto de necesidad es donde necesitamos ir a la varita y que ellos experimenten la consecuencia. Yo recuerdo que alguien me decía, ¿qué hago? Porque la niña que tiene se ha excedido en el límite y entonces la trata de mamá fea, me quiere ir de la casa, tú eres no sé qué, quiero que te mueras. O sea, llegaba a ese punto de que la niña le alza la voz de esa manera. Entonces le digo yo, ¿y tú qué haces cuando ella te responde así? Nada. Yo le digo que le va a ir muy mal en la vida si sigue respondiéndole así a la mamá. Y yo sí, pero le va a ir mal a tu mamá. Ve, le va a ir mal, te va a ir mal, pero ella cómo está entendiendo que le va a ir mal ahora. ¿Cómo? Ahí es donde ella necesita experimentar una consecuencia mayor. Y hay un tema que yo creo que vamos a tener que, me va a desviar un poquitico del seguimiento que estábamos haciendo del libro, porque se habla de acuerdo al acto es la consecuencia, de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿cierto? Entonces ahí viene la consecuencia, porque hay consecuencias donde no tengo que usar varita, hay consecuencias que son relativas al acto que ellos tuvieron y lo van a experimentar, ¿cierto? Como yo les decía,
No puedes jugar con el balón aquí en la sala porque puedes dañar el televisor, el jarrón, lo que sea, ¿cierto? Y sigue haciendo, te voy a correr con vara porque es que está siendo necio. No, una de las cosas que yo puedo hacer es me llevo el balón, queda decomisado y cuando aprendas a administrar bien el balón en el lugar correcto, te lo devuelvo. Y te lo voy a dejar aquí por un día, por 2 días, ya tú pones el límite, ¿cierto? Entonces esa varita es en esos límites o en esos casos de gravedad, como por ejemplo nos pasó a nosotros con Josué, era un acto grave y ahí lo usamos. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué es la varita? La varita yo lo uso, yo uso varita, entonces por eso le digo varita. Hay una varita que venden a veces en algunas librerías cristianas con un versículo que habla de corrección. Para mí es usar siempre un implemento, no es que yo le pego un día con la correa, otro día le pego con la chancleta, otro día le pego con el palo de la escoba, con lo que no. Yo tengo destinado una varita de madera que es para eso y la uso en esos casos extremos en donde su necesidad y la gravedad de lo que hicieron lo merece, lo amerita. Ahí es cuando yo uso la varita. Entonces a eso le llamo la varita de la corrección. Natalia, ¿vas a decir algo más? Eli, no, pero tal vez de pronto nos desviamos del tema. Puede ser para otra oportunidad, pero yo creo que tú supiste esta nueva ley que salió con respecto a ni una palmadita, que me Ujú, parece muy controversial, ¿cierto? Porque sí. nuestros hijos, inclusive ya eso hoy es ley en Colombia, es decir, nuestros hijos van a crecer en medio de esto sabiendo eso, y cómo Ujú. uno puede en su momento enseñarles y explicarles eh, el uso de la varita, que sería sinónimo de la palmada, Ajá, ¿cierto? ajá. Hay algo que hay que Pero entender y es que nosotros, ¿bajo qué ley es la que nos regimos, cierto? claro, sí, sí, Está la sí. ley divina y está la ley de nuestros gobiernos, que nosotros somos los que decidimos escoger esas leyes, ¿cierto? Nosotros, el pueblo atrás en la historia, el pueblo de Israel fue quien pidió un rey, fue quien pidió un gobernador, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la verdad de Dios va por encima de las leyes de este mundo, ¿cierto? Entonces sí, hay que profundizar más en el tema y creo que no va a ser hoy, ya son las 10 de la noche. Entonces vamos a empezar a ir cerrando. Yo sé que esto genera mucho y para eso tenemos dentro de 8 días. Quiero escuchar a Carol. Ah, qué pena. No, quería complementar algo más de lo de la varita, pero si lo dejas para dentro de 8 días, está bien. No, puedes compartirlo y cerramos Ah, ahí. bueno, como Ujú. nosotros en nuestra congregación, pues el Señor también nos ha instruido a utilizarla y pues más que todo, obviamente que funciona en las edades en las que tú decías, pues desde pequeñitos hasta por ahí 6, 7 años, ya después de ahí, pues ya los Ya niños, no. más fácil hablar con ellos. Y de acuerdo a eso también, pues hay unos, incluso tamaños, ¿no? Decían pues que si uno ve un bebé desde los 6 meses, ya te empieza a mandar la mano a la cara, bruscamente, ¿no? Obviamente, pues hay cosas que uno puede ir corrigiendo, pero de acuerdo a las edades se pueden usar, no sé, por ejemplo, un palito de paleta, porque es también como el símbolo. Es Y simbólico. así Ujú. siempre sea con lo mismo. No es que un día con la mano, porque también lo que dicen, con la mano que acaricias, pues no vas a pegar. Entonces no soy yo, sino que es el Señor por medio de la vara quien nos da esa autorización para hacerlo, incluso la que yo tengo, porque además tengo varias, tengo una acá en mi casa, siempre la tengo en el mismo lugar, o sea, mi hijo sabe que cuando yo me dirijo hacia allá es porque ya está llegando a extremo, o sea, no la paseo. Dos, los niños no deben usarla para jugar, no deben tener acceso a ella, porque si no pierde todo el efecto, pues, de disciplina. Simbólico. Ujú. Em, Tres, pues, yo cargo una en mi mochila, pues en la maleta, en la pañalera siempre cargo una conmigo y tengo otra donde mi mamá, que es donde más tiempo estamos. Y él sabe dónde está cada una. Entonces ellos ya empiezan a identificar lo que tú decías, pues no hacerlo con iro, no siempre respirar una sola varita, o sea, no necesita coger y azotar al niño. Y pues el Señor es tan sabio que nos dice hasta en dónde, es encimita de la nalguita, entre la espaldita baja y la nalga, porque es un lugar donde si uno los disciplina van a sentir, pero no les va a doler un montón.
Y también uno se puede medir, porque pronto en algún momento se le vaya uno la mano de pronto en la fuerza o algo así, pues sí les puede quedar rojito. Entonces, digamos que eso también nos ayuda a nosotros como a medirnos de pronto, a no llegar a lastimarlos y siempre eso acompañarlos. Yo siempre he acompañado a mi hijo, o sea, yo nunca lo dejo ahí. Yo a veces de pronto sí necesito voltearme, respirar un poco más porque pues si de pronto lo que ya se ha excedido mucho él en la actitud, que obviamente uno también le duele. Pero sí es importante como tener esos pasos. Antes los vendían en la CLC, en varias librerías, pero tengo entendido que ya casi no se consiguen precisamente por esa ley. Entonces, por eso les decía que pues uno puede conseguirse un palito, una regla, así, algo así, más o menos, porque es como de madera. Y pues esta que yo tengo está impresa, dice, hijo, porque te amo, te disciplina, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Este es el proverbio, perdón, es que ya se me ha borrado, creo que es 19:18, pues mejor el tiempo, ya que tiene que esa la tengo desde bebé. Y el otro versículo que está, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, pues era eso más o menos como para tener claridad, y más si nosotros hacemos homeschool, pues digamos que en ese aspecto no tenemos tampoco pues el problema de tener que estarlo, pues tampoco es algo para ventilar con todo el mundo, ni lo que hablábamos, ni coger al niño pues por todo lado, venga, 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 no, eso tiene momentos específicos, apropiados, y siempre en privacidad, para no avergonzar al niño. ¿A quién nos gustaba que nos disciplinaran delante de los demás o que las mamás nos cogieran de la oreja o el pellizco o el jalonazo? Pues a nadie, delante de nadie. Entonces, eso mismo que no nos gustaba que hicieran con nosotros, no lo tenemos que hacer con nuestros hijos, pero sí siempre acompañarlos, esperar que se calmen. Igual yo también consiento a mi hijo y eso no, por ahí leí un comentario que decían que de pronto lo hacía ponerse, ¿qué? Como más caprichosos o algo así, y no. Género es todo lo contrario, que sabe que mamá está ahí por amor, porque lo ama, más no, cuando uno los deja, ellos sí sienten eso, el abandono. Cuando uno se queda con ellos saben que es la disciplina, pero que está ahí la mamá para seguirlo consolando y ayudarle a guiarlo. Eso, qué pena. Así es, así es. Y quiero como reforzar este proverbios, lo busqué en varias versiones, y es Proverbios 19:18, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. O sea, la esperanza es mientras tienes el tiempo para hacerlo, ¿cierto? Mientras está la oportunidad de que pueda ser corregido, pero no desee tu alma causarle la muerte. Porque cuando nosotros no corregimos, a eso estamos llevando a nuestros hijos, a que más adelante ellos puedan tomar decisiones que puedan afectar su futuro y su destino. Y dice en otra palabra, mas no se excite tu alma para destruirlo. Ahí es cuando hablamos de que corregimos en enojo, ¿cierto? Para no destruirlo. Dice en otra, pero procura no matarlo a causa del castigo, porque a veces se golpea y es ahí donde dice uno, es que no, hombre, ya eso es maltrato, ¿cómo vas a usar eso, cierto? O si no lo haces, le arruinan la vida, dice en otra versión, en la NBE. Entonces, búsquenle diferentes versiones y todas ellas hablan de eso. No se exceda para destruirlo, no se excite tu ánimo para destruirlo, no vayas a matarlo, ¿cierto? No lo lleves a causarle la muerte. De tanta golpiza que le has dado, lo dejó muerto, mejor dicho. Me mató el alma, las emociones, hasta su propia vida se le quitó. Entonces hay que ser muy sabios. Hay que ser muy sabios en este caso. No es que ahora Elizabeth dijo que hay que usar varita y voy a aprovecharme de eso y voy a dar vara venteada. No. Es amar a nuestros hijos, es cuidarlos, sus emociones, cuidar su corazón y ser responsables ante el Señor por la vida de ellos, ¿cierto? Por sus emociones y su corazón. Entonces yo quiero que oremos. Dentro de 8 días seguimos hablando de este tema y profundizamos allí. Listo. Señor, gracias por este tiempo que abres para que podamos compartir juntos, Señor, seguir creciendo en esto de la crianza, de la maternidad, la paternidad, Señor. Y yo oro para que nos ayudes a ser muy sabios y muy sensibles a escuchar tu voz y tu corazón.
A veces actuamos como en nuestra propia opinión o por tantas ideas, filosofías y corrientes que se han levantado en esta sociedad que perdemos de vista, Señor, tu palabra, perdemos de vista lo que tú esperas de nosotros. Y caemos entonces en cosas, Señor, que van a destruir la vida de nuestros hijos. Yo oro, Señor, para que nos ayudes a amarles, que nos ayudes a ponerlos en ese cerco de protección y de bendición, que podamos animarlos a ellos a obedecer y ser sabios, Señor. Aún oro por dominio propio como en nosotros como padres. Aún oro, Señor, para que tú sigas transformando el corazón de nosotros, que podamos tener un corazón amoroso, sensible a tu voz, un corazón paciente, Señor, y que no nos dejemos llevar por nuestra ira. Pule, Señor, nuestro carácter, sigue transformando nuestra vida, que cada día podamos parecernos a ti. Amén. Bueno, un gustazo verlos, escucharles y nos vemos dentro de 8 días. Espero que el Señor pueda seguir hablando en nuestro corazón durante esta semana. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas Bueno. gracias. Bueno, que Muchas descansen. gracias. Un abrazo. Chao. Chao, Dios les bendiga grandemente y les recompense. Amén. Feliz noche, gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, buenas noches.